¿Cómo están? En el video de hoy quiero ahorrarles 2 años de su vida. ¿Por qué 2 años? Porque les voy a compartir errores que no deben cometer cuando van empezando a emprender. Y estos errores a mí me tomaron 2 años de mi vida. Entonces, si a ti te sirven y te puedes ahorrar 2 años de pérdida de tiempo y de frustración, pues te los paso. ¿Por qué hago este video? Porque hace poquito un amigo empezó a emprender, puso su primer negocio y me mandó Messenger que, oye, voy a poner mi primer negocio y no sé qué. Y bueno, me di cuenta que no tiene absoluta idea de lo que está a punto de hacer. No tiene idea de lo que son ganancias, de cómo vender, de cómo cobrar, de hacienda, de impuestos. No tiene idea de absolutamente nada. Y entonces yo le preguntaba, oye, ¿y cómo te diste de alta, no? ¿Bajo qué régimen estás dado de alta en hacienda? Y él así como, no me he dado de alta, apenas voy a checar eso. Y cosas del estilo. O sea, me di cuenta que mi amigo estaba a punto de suicidarse literal por empezar a emprender con cero educación. Entonces, para este tipo de personas que están a punto de hacerlo, gracias por ser valientes y por empezar a emprender, pero no se suiciden. Entonces, por eso les voy a hacer este pequeño video de 3 errores que, por favor, si pueden, ahórrense. Créanme que les va a ahorrar mucha energía y muchos dolores de cabeza. Y bueno, comenzamos con el video. Error número 1. Comenzar sin educación. En lo personal, yo mi primer negocio lo empecé a los 18 años, ahora tengo 24. Lo empecé a los 18 solamente porque tenía ganas de hacer algo diferente, pero no sabía todo el background que había y que tenías que estudiar literal como una carrera de negocios, porque no es tan sencillo como se presenta. Y mucho de lo que veo es que las personas que están comenzando un negocio creen que ya saben cómo se hace un negocio, porque tienen la idea vieja de los datos pequeños que han ido agarrando por ahí de cómo se hace un negocio, y no, es muy diferente. Estoy hablando obviamente de negocios escalables, no estoy hablando de negocios que una tiendita, que una cenaduría. Estoy hablando de negocios que quieras hacer empresa y que quieras escalar. Ese tipo de negocios requieren una educación financiera bastante sólida. Entonces, mi primer error fue que junté capital para invertir, junté mis contactos, hice mi negocio sin educación. Y entonces cuando comencé, literal fue un suicidio. Entonces te recomiendo que si vas a comenzar, primero te leas mínimo unos 10 libros de educación financiera y recuerdas que en tu primer negocio siempre hay errores. No le llamemos fracaso, hay errores. Entonces no creas que te va a salir bien a la primera, porque esto no es tu trabajo. Aquí no todo sale bien a la primera y eres el mejor por no cometer errores. Aquí sí vas a cometer errores y van a estar bien pesados y bien caros y bien graves, pero eso te va a dar una experiencia brutal que no puedes adquirir si no cometes esos errores. Entonces primero anímate a cometer esos errores, pero disminuye el riesgo un poco con educación financiera. Mínimo educación financiera. El segundo error fue tomar en cuenta las opiniones de los miedosos. Sí, los miedosos que están en tu familia, que son amigos tuyos, que cuando llegas con un plan de negocios nuevo, bastante padre, lo cuentas con mucho ánimo, te escuchan a la hora de la comida, dicen, suena bien, pero yo no lo haría y te empiezan a dar una lista de puro miedo, o sea, puras razones por las que no deberías hacerlo. Esos son los miedosos que no debes escuchar. Suena un poco mal porque son tu familia y te lo dicen con amor y lo que sea, pero las cosas se hacen a pesar del miedo. Entonces, si sientes miedo, obviamente eso es la oportunidad que tienes para ser valiente. No se puede ser valiente sin el miedo. Agarras el miedo, lo dominas, lo controlas y se hacen las cosas a pesar del miedo. Entonces, segunda recomendación de error que no deben cometer: escuchar a los miedosos que te van a decir 1000 razones y muy buenas razones por las que no es buena idea el negocio que traes en mente. El tercer error que no debes cometer es hacer tratos con empleados o con personas que no tienen educación financiera. Aquí no quiero decir para nada que ser empleado esté mal. Lo que quiero decir es que la percepción que tienen del dinero y de cómo se mueve el dinero, la percepción que tiene un empleado es diferente a la percepción que tiene un inversionista o un dueño. Entonces, a falta de educación financiera, siempre se complican bastante las cosas cuando haces un trato con un empleado. Ya sea de tu familia, no creas que porque es de tu familia se va a poner menos complicado. Siempre hay riesgo, siempre hay errores, hay cosas que se deben tomar en cuenta que pueden fallar y que se pueden salir de las manos, y ese riesgo no está dispuesto a correrlo ningún empleado. Entonces, si vas a hacer tratos, y sobre todo tratos que involucren grandes cantidades de dinero, no los hagas con un empleado ni con una persona que no tenga educación financiera. Literal es un suicidio, es igual de grave que iniciar sin educación financiera. Entonces ahí están mis 3 tips de 3 errores que no debes cometer cuando empieces a emprender. Te lo dejo, nos vemos el próximo video.
Bye.